Si sos de una de esas personas que está en un problema hoy mismo, que está triste porque le ocurrió algo que es negativo, quiero preguntarte una cosa. Si tuvieses que tomar decisiones bajo tu control, es decir, vos vas a tomar decisiones bajo tu control ante ese problema, que no las puede decir otro más que vos. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué harías para empeorar el problema? ¿Qué harías? ¿Qué harías para empeorar el problema? Bienvenido a este video. Bienvenido, espero que te quedes acá, porque te voy a compartir unas herramientas. Sobre todo cuando estamos en ese problema, en el medio del problema, en el medio del caos, en el medio de esto no me gusta, quiero salir de acá ya. Entonces lo que hago es ver videos para que alguien me dé una respuesta porque ni yo la encuentro. Bien, te voy a dar esta respuesta, o esta pregunta, esta incógnita. ¿Qué harías para empeorar el problema? Es decir, a ver, tengo este problema. ¿Qué puedo hacer para que sea peor? Entonces, cuando te viene esta pregunta, vamos a analizarla, ¿sí? Cuando te viene esta pregunta de qué harías para empeorar el problema, va a ocurrir que cuando tengas esas respuestas de, ok, si yo haría esto, empeoro el problema. Entonces ahí ya vas descartando decisiones que conllevarían empeorar el problema o profundizar el problema o seguir en el caos. Entonces, volviendo al tema, ¿peor o mejor? Decisiones en tu vida van a llevar a peor o mejor. Entonces, al hacerte esta pregunta, vas a saber cuáles decisiones vas a tener que tomar para no empeorar el problema, es decir, evitar esas decisiones que empeoren el problema y tomar esas decisiones que sean buenas y que mejoren la solución y evite más el problema. Entonces, espero que esta herramienta te haya ayudado, pero no termina el video acá. Supongamos un ejemplo. A ver, suponete que se me cae el mate, o sea, la yerba esta, en esta remera blanca. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la lógica de que pase? O sea, después yo me saco la yerba y entonces queda manchada. Entonces, ¿cómo yo puedo empeorar el problema de esta remera? Bien, y agarro agua y empiezo a hacer así. Lo que va a pasar es que la mancha se va a expandir mucho más. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Agarro un producto químico o lo meto en el lavarropas y lo lavo. O lo limpio bien, tal cual lavo la ropa como siempre. Pero si yo estoy en el problema, ok, lo haría ahora, pero no lo voy a hacer. Pero suponete que agarro un cacho de yerba así del mate y se me cae. No sé por qué estoy pensando esto, o sea, no tiene sentido igual. Pero se me cae yerba acá, ¿ok? Y yo digo, ok, volviendo a esto del video. ¿Qué harías para empeorar el... ¿Qué haría? ¿Qué hago yo ahora? No voy a tomar decisiones por inercia. Entonces, bien, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a empeorar el problema. Primero me saco la yerba de encima y después le busco la mejor solución posible para que la mancha desaparezca. Lo mismo tiene que pasar con esos problemas. Que la mancha de ese problema no se expanda y se encuentre esa solución que evite expandir ese problema. Entonces, tenés que encontrar vos esa respuesta, porque yo no la puedo dar, no puedo darte una respuesta concreta. En todo caso, puedes dejarme en los comentarios algún contexto de tu vida, algo que te esté pasando. Si querés algún consejo, yo te ofrezco dar un consejo. Ahora, si vos me querés contar algo y solamente contarlo y que alguien lo quiera escuchar o quieras descargar algo, contar algo, bienvenido sea. Pero tampoco, si vos no, por ejemplo, si no me querés pedir consejos, yo no te voy a dar un consejo en concreto. Pero sí busco inspirar y ayudar en todo lo posible que pueda. Entonces,
Si vos querés comentar algo, querés decir algo, hablarlo con alguien, podés dejarme en los comentarios que yo voy a estar leyéndolos. Así que espero que eso quede para todos, por si no tienen a nadie con quien hablar o quieren contar algo con alguien que sea esa voz que quiera que ustedes escuchen. Yo voy a estar acá para ofrecer ayuda, ofrecer, o sea, quiero inspirar, sí, quiero inspirar. Entonces, porque primero para poder inspirar también tuve que inspirarme a mí mismo, tuve que conocerme a mí mismo, tuve que adquirir muchísimo conocimiento cuando hubieron problemas o cuando superé problemas. Entonces mi superación personal hace que el día de mañana yo, o como hoy mismo, esté ayudando o inspirando con lo que yo haya aprendido y haya resultado beneficioso, ¿sí? Y que no haya tampoco haya una realidad absoluta ni una verdad absoluta, porque cada contexto, cada situación es diferente en cada persona y, y es justamente eso que a veces uno al escuchar un video tiene que tener un pensamiento crítico, es decir, antes de tomar algo como, che, esto es verdad, que lo corrobore o lo analice, ¿sí? Antes de, de tomar todo como, ah, sí, este tiene razón de todo lo que dice. Porque quizás seguramente me esté equivocando en cosas que no estén adaptadas a tu contexto. Y está bien que lo tomes así, porque las cosas hay que tomarlas con cautela. Entonces, no quiere decir que yo esté diciendo que lo que digo esté mal, pero según vos tomes lo que esté bien o esté mal. Entonces, tomar el consejo que vos necesites, el consejo que sea para vos, el mensaje que llegue para vos. Y no todo mensaje necesariamente tiene que ser para vos. Entonces, espero que encuentres eso en base a tu problema. Que encuentres ese mensaje específico para tu problema. O esa herramienta que quizás te pueda ayudar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para empeorar el problema? Cuando tengas esas respuestas, hace todo lo contrario que sean esas decisiones. O, a mi parecer, hacer lo opuesto llevaría a no empeorar el problema. Entonces justamente ahí estás buscando una solución. Pero bueno, creo que ya no tengo mucho más para decir. En todo caso estaría improvisando y tampoco quiero alargar el video sin ofrecer otro valor en concreto. Entonces, para serte sincero, este video ya está por terminar. Puedes darle al botón rojo si es que te gusta este tipo de contenidos, si te gusta también mi forma de comunicar las cosas. Vas a encontrar muchas cosas también, un mosquito. Y, y nada, que espero que estés muy bien o que estés mejor y, y que le encuentres esa vuelta al problema y puedas superarlo y ser mejor en todo lo que vos desees. Podés hacerlo. Si alguien pudo, vos también podés. Confío y confía en vos plenamente. Te mando un fuerte abrazo. Actitud ante todo. Y buena cara ante malos tiempos. Saludos enormes a todos y ahora sí, nos vemos en un próximo video.